Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Voy a empezar hoy con una oración para poner este tiempo en manos del Señor y empezamos de lleno con el 9º sermón de la serie de la Carta del Gozo de los Filipenses. Padre bueno, todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, una mañana más por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un domingo más, Señor, tú nos permites oír tu voz en personas débiles como nosotros. A pesar de nosotros, Señor, tu mensaje sigue siendo predicado en todas las naciones del mundo, en cualquier parte del mundo, Señor. Nosotros confiamos y sabemos por fe que tú así lo haces. Y que aquí en Algeciras, Señor, también tú sigues predicando tu palabra por medio de nosotros. Por eso te pido, Señor, que tú me vacíes de mí, de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que yo pueda aportar para quitar mi gozo en esta mañana y de mis hermanos, Señor, y que, Señor, tú nos hagas gozar en esta mañana por oír tu voz, Señor. Ayúdanos, Padre, a no entender tu palabra y que Cristo Jesús sea glorificado en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, pues como hemos repetido varias veces en esta mañana, que hoy es el 9º sermón de la serie. A mí me hacía gracia porque cuando estás atento a una cosa, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque a lo que nosotros nos confiere, si nosotros empezamos a leer, estamos en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, nosotros vemos como Pablo, y vamos a ver en esta mañana, Pablo otra vez vuelve a repetir una palabra que se viene repitiendo en toda la carta. Y no es la última vez que Pablo va a decir el gozaos, regocíjense en el Señor, como nosotros vamos a ver, ¿no? Y dije, contextualizando, por si hay alguien, aunque sabemos que por lo que vean esta mañana sí, pues estamos siguiendo la serie, pero sea por YouTube o por otro medio, va a escuchar este sermón, contextualizar. Y si yo dije al principio de esta serie que estábamos expectantes en saber por qué se titulaba así esta serie, ¿cómo se llama? La Carta del Gozo, ¿verdad? A estas alturas ya habéis podido ver, y hemos podido ver, el por qué es llamada así esta epístola del apóstol Pablo. No es que yo la haya titulado, tengo que decir que yo no he sido el que me he inventado este nombre, la Carta del Gozo, sino que ya históricamente se viene conociendo así. Y nosotros vamos a seguir viendo hoy, aún más, si cabe, ¿por qué es titulada para muchos teólogos eruditos? Eruditos, sí. Yo es que me meto también en unas palabras. Es titulada así la Carta del Gozo. Nosotros hemos pasado por ver la comunión en el Evangelio que tenían los filipenses. Cómo a pesar, Pablo, de haber personas, os acordáis, ¿verdad? Al principio de la serie, habían hermanos que predicaban por envidia y por contienda, pero Pablo, más allá de frustrarse, de enfadarse, ¿no? O airarse, dice que Pablo se gozaba porque Cristo era anunciado. Eso sí, recuerdo que Pablo tenía a estas personas que predicaban con una motivación diferente a la correcta para añadir aflicciones a Pablo, pero eran hermanos. Por eso Pablo se gozaba porque Cristo era anunciado. Pablo nos mostró cómo el amo y dueño del universo se hacía siervo, no estimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Dándonos un ejemplo de humildad impresionante que Él es el Señor Jesucristo. Recordáis ese sermón, ¿verdad? Y Pablo sigue apelando a la santidad de que la iglesia sea luz en medio de una generación maligna y perversa. Y le motiva a que la iglesia de Filipos dejara la queja y la murmuración. ¿Os acordáis, verdad? Había un serio peligro en los filipenses de que la iglesia se fuese a dividir porque había en medio ese espíritu de queja y murmuración. Y dijimos que eso robaba el gozo de la iglesia.
Y en el sermón anterior, Pablo, una vez más, nos da una clase magistral, otra vez, de madurez espiritual. ¿Y cómo lo hizo? ¿Os acordáis, no? A Timoteo y a Epafrodito se encontraban con Pablo. Pablo, recuerdo que estaba en una cárcel, ¿verdad? Encarcelado, atado a un carcelero, pues prácticamente a las 24 horas del día. Y esto llevó a que Pablo pues no tuviera prácticamente comunión con prácticamente nadie, ¿no? Tenía que ser con cartas. Recuerdo que no había WhatsApp, que no había correo electrónico. Y Pablo nos da otra clase magistral de madurez, que en vez de ser egoísta y decir, no, mira, filipenses, ya que vosotros sois muchos y yo estoy aquí solo, me voy a quedar con Timoteo y Epafrodito. No hizo eso Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Pablo? Sino que no manda ningún hermano al azar, sino que manda al que él tenía por estima, a Timoteo, al hermano más maduro, ¿verdad? Y con el mismo sentir que tenía Pablo, que él conocía. ¿Os acordáis, no? Pablo consideraba que él era imitador de Cristo y Timoteo imitador de Pablo como así de Cristo. Timoteo había adquirido esta herencia. Pablo no estaba preocupado en qué día iba a hacer mañana o qué casa iba a comprar, sino en que los filipenses se gozaran a pesar de cualquier circunstancia. Ese es el énfasis, entrando ya poco a poco en el sermón de hoy. Cómo estaban viendo en Pablo. Pablo era un ejemplo vivo de lo que era gozarse a pesar de cualquier circunstancia. Que tengo Timoteo y Epafrodito que para mí son consuelo. Pero Pablo dice, mi gozo no es Timoteo y Epafrodito, sino mi gozo descansa en el Señor Jesucristo. Y por eso Pablo dice ahora, después de hablar de todo esto, dice en el capítulo 3, va a decir versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo, otra vez, antes de cambiar otra vez y hablar de otro tema, Pablo vuelve a recordarle a los filipenses, como dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo está experimentando en la cárcel y está testificando a los filipenses de su gozo. Y quiere que los filipenses vivan con este gozo. Vuelvo a recordar la situación de Pablo, porque os quiero llevar allá. A mí me gusta, sobre todo en las predicaciones narrativas, me gusta más escucharla que nada, porque es difícil predicar narrativamente. Pero lo más fácil para entender estas situaciones es como si cogiéramos la máquina del tiempo y nos fuésemos allí con Pablo. Nos fuésemos allí y empezáramos a comparar nuestra vida con la vida de Pablo. Pablo, ¿verdad? Desde que el Señor lo llamó, desde que lo convirtió allá cuando estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? Pablo, rara vez no podemos, tanto en las cartas como en el libro de Hechos, vamos encontrando persecución sobre Pablo. Que si la diosa Diana, que si Pablo en la cárcel, que si cuando cogía la barca estaba a punto de ahogarse, ¿no? Y encontramos tribulaciones sobre tribulaciones. Y ahora nosotros encontramos a Pablo, una vez más, en la cárcel de Roma, con una ansia y un anhelo de visitar a sus hermanos de Filipenses. ¿Os acordáis al principio que él no se presenta a los filipenses como apóstol? Porque no hacía falta. Su relación era demasiado estrecha, ¿no? Y este gozo, ¿no? Pablo su vida no era en busca de la felicidad, sino que ya el gozo pleno habitaba en él estaba completo en Cristo. Pero ¿sabéis por qué? Porque, hermanos, nosotros debemos de ver y de entender que nosotros, tú y yo, desde que hemos nacido, el ser humano, si hay algo que busque desde que nace, es el gozo, es la felicidad. Todo lo que hace el hombre es en busca de este gozo. Absolutamente todo, desde que nace. Un niño cuando es pequeño quiere comer para saciarse, para no estar frustrado, vamos a decirlo así, ¿no? Quiere juguetes para sentirse bien y sentirse gozo y feliz. Y así es el ser humano.
busca un cónyuge para ser feliz, se quiere comprar una casa en busca de la felicidad, un coche para sentir el gozo. Y no digo que nada de esto esté mal, pero hablo de la intención, de la motivación del corazón por el cual hace estas cosas. El corazón humano no se sacia. Hasta el suicidio es una búsqueda de una vida mejor. Cuando alguien se suicida, es diciendo, no aguanto más, no puedo más con esta vida, me voy a quitar la vida para pasar ¿a qué? A una situación mejor. Piensan, ¿verdad? Piensan. Y todo esto, hermanos, como sabemos, es porque el verdadero gozo, ¿dónde se perdió? Se perdió cuando el hombre se separó de Dios en el Edén, ¿verdad? Ahí es donde empezó todo la pérdida de este gozo. Adán caminaba en plenitud de gozo, de felicidad junto a Dios, pero la serpiente le hizo creer a Adán que no era suficiente, sino que aún más siendo como Dios, como la serpiente le dijo, ¿verdad? Aún quizá de otra manera también podría alcanzar ese gozo. Y eso, por eso, nosotros vemos que eso habita en el corazón. Pablo había experimentado este gozo fuera de la cárcel, dentro de la cárcel, y Pablo nos está transmitiendo algo con esto. Hermanos, la palabra gozo aparece en esta carta unas 16 veces. 16. No estamos hablando del libro de los Salmos, sino estamos hablando de una carta de Filipenses que prácticamente ocupa 1, 2 y 3 hojas en mi Biblia. Son cuatro capítulos. Y no sé por qué, esto es cosa mía, creo que Pablo nos quiere transmitir algo. Creo, con 16 veces que aparece la palabra gozo, creo que Pablo está preocupado que nos gocemos después de repetirlo 16 veces en una carta. No es que Pablo quiera ser repetitivo, sino que está preocupado en nuestra motivación del corazón. Cuando Quique ha repetido en esta mañana tanto la presidencia como después en los anuncios, cómo se llama el sermón, no es que eso es preocupación, ¿verdad? Y estaba pensando, digo, es una preocupación para que nos enteremos bien, ¿no? Y eso es lo que yo estoy viendo de Pablo, lo que estamos viendo de Pablo aquí, es que Pablo quería que los filipenses se enteraran bien, que por encima de todo estuviesen gozosos, que estuviesen gozosos. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. Ah, sí, Pablo, no lo habías dicho. ¿Otra vez, Pablo? Sí. Pero ¿sabe por qué? Porque lo contrario al gozo. Mirad lo que le dice Pablo a los efesios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pablo, sobre todo, está repitiendo esto tanto porque, en otra palabra, Filipenses, si vosotros no vais a estar gozosos, vais a estar amargados. Amargados. Y Pablo sabe que uno de los peligros de dejar de gozarse es la amargura. Es la amargura. El estar amargado, eso es lo contrario. Y Pablo sabía el cuán peligro, igual que las quejas y las murmuraciones, que los que estaban predicando por envidia, oye, no le hagáis caso, gozaos, Cristo está siendo predicado. Pablo sabía el peligro que eso influye en una iglesia, la amargura de uno o varios o todos los hermanos. Y sobre todo Pablo lo que estaba apuntando era el corazón de cada hermano de Filipenses. Porque no sé si habéis pensado alguna vez lo difícil que es obedecer sin gozo. Yo he vivido eso. He vivido eso. Y aún lo sigo viviendo. Y lamentablemente, mientras viva en este cuerpo de muerte, pasará muchas veces en nuestra vida. La obediencia y el gozo, hermano, la obediencia y el gozo deben de ir de la mano. Si no la obediencia, ¿sabe qué? Si yo obedezco, pero lo hago sin gozo, esta obediencia se convierte ¿en qué? En legalismo. Es un legalismo. Por eso hay dos consecuencias de obedecer sin gozo. La obediencia sin gozo se convierte en legalismo. Y lo que aún es peor, el legalismo va a llevar a la desobediencia. Fijaos, ¿no? Qué juego de palabras, ¿no? La obediencia sin gozo me va a llevar a hacer las cosas como una carga. Como algo que sí lo hago físicamente, pero por dentro se está creciendo en mí una raíz de amargura. Sí, yo lo puedo hacer. Tú me puedes decir, hermano, ¿me puedes ayudar esta tarde
a hacer una mudanza? Claro que sí, físicamente yo voy, te ayudo a hacer una mudanza, estoy allí y puedo estar riéndome, hermano, puedo darle al micrófono también, puedo estar allí diciéndote, hermano, qué bien estoy contigo, pero en el fondo de mi corazón no tengo ganas de servirte, hermano. No tengo ganas, porque no tengo gozo en mi corazón. Y segundo, tarde o temprano vas a dejar de hacer las cosas del Señor. El legalismo, como lo estoy haciendo de una manera legalista, voy a dejar de hacer las cosas. Tarde o temprano la vas a dejar de hacer. Tú puedes soportar por un tiempo una carga, ¿verdad? En el gimnasio, al principio, cuando alguien está cogiendo mucho peso, ¿verdad? Se llaman repeticiones, puedes hacer muchas, pero llega un momento que ya no puede más. O empiezas a correr, los que están haciendo footing, pero llega un momento que tiene que parar. Pues el que hace, intenta obedecer sin gozo, se convierte en legalismo. Y esa piedra, tarde o temprano, dejas de hacerla. Cuando pierdes el gozo, sí, vienes a la iglesia, pero te supone una carga. Lees la Biblia, pero te supone una carga. ¿Oras? Sí, pero lo haces sin ganas. Y lo que es peor, este legalismo, como acabo de decir, lo peor es que va a llevar a la desobediencia, tarde o temprano. Vas a dejar de congregarte, vas a dejar de leer la Biblia, de orar, porque una carga se puede llevar solo por un tiempo. Y sin mencionar, hermano, el daño que puede hacer una persona así a la iglesia. Porque si hay hermanos que no atienden al consejo y por lo menos dijeran, me voy a amargar, pero me voy a amargar yo solo. No, lo peor es que necesita a otros como una manzana que hace daño a otra manzana. Así es el hermano amargado, necesita amargar a otros hermanos. Y como he dejado de gozarme, pues ahora voy a intentar que más hermanos dejen de gozarse también. ¿Que lo hago como un legalista? Sí, pero yo quiero también que otros hermanos también lo hagan como ese legalista. Y eso empieza a crecer en un grupo, en una iglesia, donde cuando al final, después de un tiempo, llega a la iglesia y se ve que no hay gozo. No se asiste a la iglesia, los cultos de oración prácticamente pues no viene nadie porque supone más una carga que gozarse, que hacerlo. Y al final, sí, podemos venir todos físicamente, pero estamos como, habéis visto el juego de futbolín, que están ahí, pero realmente no son nada, sí, y estamos aquí, pero no nos gozamos. Sobre todo es porque hemos perdido las miras. ¿Os imagináis, hermanos, la vida de Pablo sin el gozo del Señor? Como decimos aquí, Pablo no hubiese durado ni un colacao. Ni un colacao. Pablo, la vida de Pablo, sin el gozo en el Señor, Pablo no hubiese durado absolutamente nada. Es imposible. ¿Imaginaos esa situación? Vaya vida, desde que he conocido al Señor, sufro persecución, estoy en la cárcel, estoy expuesto a ser decapitado. Fijaos lo que hace la amargura. ¿Y todo para qué? Todo para gloria del Señor. Y todas estas cosas pasan en nuestra vida para gloria y alabanza de Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto es así. Porque fijaos lo que dice Pablo en el versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, gozaos. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Por eso muchas veces, hermanos, cuando estemos así, nos debemos preguntar, ¿pero dónde está mi fortaleza? ¿Dónde está? ¿Por qué estoy así? Y yo he pasado una situación y reconozco y soy honesto, yo no me tengo que esconder en estas cosas. Si lo sabe mi Señor y lo saben muchos de vosotros. Cuando estamos desmotivados, ¿no? ¿Dónde está mi fortaleza? Nehemías nos dice, en la Nueva Versión Internacional, la traducción dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo en el Señor. Cuando estemos así, hermanos, es que nosotros íbamos mirando la cruz, mirando el Evangelio, mirando quién es Cristo Jesús, mirando por qué estamos aquí, mirando quién es la causa de nuestro gozo, y hemos dejado de mirar todas estas cosas. Hemos dejado de mirar la cruz y hemos empezado
a sostener y a ser una balanza de nuestro gozo. Depende de mis cosas materiales, de mi trabajo, de mi vida amorosa. O podemos decir como Habacuc, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Hermanos, os quiero transmitir lo que yo he podido ver estos días preparando el sermón. Yo me he sentido muy exhortado. El Señor es mi fortaleza. Con todo yo me alegraré en que no encuentro trabajo, en que la iglesia no viene casi nadie, en que estamos casi todos fríos. O me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios, ¿de qué? De mi salvación. En el Dios de mi salvación. En Él nos gozamos, es la fuente, es el agua viva de nuestro gozo. Es una orden. No es que Cristo sea un complemento del gozo. No es que me falta a ver si encuentro un cónyuge o una casa mejor o un trabajo y a veces Cristo me lo complementa, no. Cristo es la fuente de mi gozo. Él es mi gozo. En Él estamos completos, como hemos cantado antes. En Cristo estamos completos. Solo en Él, en Cristo Jesús. Puedes tener escasez, puedes tener abundancia. Da igual cual sea tu situación. El verdadero gozo solo te lo da Cristo y servirlo a Él. Y servirlo a Él. Pablo vuelve a repetir, gozaos en el Señor. Como dice la Biblia de la América, aún más, regocijaos, como revolcaros en el gozo del Señor. En Él, en Cristo Jesús. El gozo del Señor es nuestra fortaleza para vivir nuestra vida cristiana, para vivir el día a día con gozo. Él es nuestra fortaleza para mantenernos firmes y constantes en la buena batalla de la fe, para vivir unánimes en un mismo sentir. Unánimes. Si tú vives en el gozo del Señor, mira qué difícil lo que voy a decir. Imposible. Tú pones una manzana buena y una manzana dañada, siempre la dañada va a contagiar a la buena. Pero el Señor es poderoso. El Señor es poderoso. Y si por ti corre el río de agua viva en el gozo del Señor y el Señor es fortaleza, cuando haya personas amargadas así, esa persona se va a apartar. Porque va a decir, ay, hay algo que yo no puedo contagiar. No puedo contagiar. Porque el Señor hace así, nos saca de esa caja de manzana, ¿verdad? Y nos protege. Y nos protege. Y el Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza para soportar las pruebas que vamos a pasar en nuestra vida cristiana. En nuestra vida cristiana. Nosotros vamos a pasar pruebas. La vamos a pasar. Pero el Señor nos lleva ahí, ¿para qué? Para hacernos conforme al carácter de Cristo. Y para que aprendamos a gozarnos a pesar de las circunstancias. Si el baremo de como venden por ahí un falso evangelio de la prosperidad fuese llegar a Cristo y que todas las cosas te fuesen bien, cosas materiales y demás, Pablo sería el peor ejemplo que ellos podrían usar. El peor. Sería el peor. Porque Pablo es la viva imagen de lo que es, ¿verdad? Después de Cristo, lo que es padecer a causa de Cristo. ¿Y sabes por qué el Señor, hermanos, muchas veces el Señor nos quita algo? Porque ese algo era lo que te sostenía delante del Señor. Tú te creías que eras tú, pero era ese algo. Y cuando el Señor te ha quitado ese algo, tú has podido ver que te estabas haciendo un pequeño ídolo que te provocaba un falso gozo. Porque si el Señor te ha quitado ese algo y tú te has frustrado, has perdido el gozo y te has amargado, es porque ese supuesto gozo no te lo estaba dando el Señor, te lo estaba dando ese algo, ese ídolo. Pablo no solo viene diciendo que nos regocijemos, sino que nos regocijemos en el Señor. Miguel Núñez describe el gozo de la siguiente manera. El gozo del cristiano es el deleite interior
de toda la bondad de la persona de Jesús. Y que es capaz de ser experimentado en cualquiera de las circunstancias. En cualquiera de las circunstancias. Y muchas de las veces que pasamos, no la pasamos esa circunstancia con gozo porque pensamos que es injusto. ¿No? Como he dicho antes, el ejemplo imaginado, ¿no? Nosotros no vemos la situación, esto es injusto, yo no debería estar en la cárcel. Señor, soy el apóstol más fiel que te estoy sirviendo. Eso sería mucho de nosotros. Pero como dice Miguel Núñez, ¿no? El gozo del cristiano es el deleite interior de toda la bondad. Yo me deleito interiormente no por mi circunstancia, no por si tengo escasez o tengo abundancia, sino por la bondad de la persona de Jesús, que soy capaz de experimentarlo en cualquiera de mis circunstancias, sea cual sea. Sea que yo venga hoy a predicar y somos 4 hermanos, sean 1000, no. La centralidad no soy yo. No sois vosotros, es Cristo Jesús. Si eso me roba a mí el gozo, me estoy haciendo un ídolo, que me da o me quita el gozo según ese ídolo, no por Cristo Jesús. Y muchas veces lo hacemos por impulso emocional. Decimos, a partir de ahora voy a vivir las cosas con gozo. No, eso no funciona así, hermano. Olvídate, quédate como estás y haz lo que tiene que hacer, porque esto puede parecer una buena iniciativa, pero debemos de entender que nosotros no somos el propulsor del gozo, sino Cristo. Cristo es el propulsor del gozo. Porque si tú haces esa buena iniciativa, lo único que vas a coger es que en el momento que el Señor te vuelva a quitar otra vez el ídolo de tu iniciativa, vas a decir, estoy enfadado hasta la muerte. Aquí no recordáis a Jonás, ¿verdad? Estoy enfadado hasta la muerte. Porque el ídolo eras tú mismo, que te había dicho a ti mismo que sí puedes hacerlo, soy un campeón. No soy nada. No soy nada. Señor, he perdido el gozo, muéstrame la cruz, Señor, porque tú eres el propulsor del gozo. Como hemos leído antes. Y cuando decimos que todo lo que nos sucede es para bien, queremos decir todo. Mirad los apóstoles. Ellos, Hechos 5, aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron a los apóstoles. Y les ordenaron, le dijeron desde el concilio, que no hablasen más en el nombre de Jesús. Y los soltaron. Coged la máquina del tiempo, veros allí. Y ellos pues salieron de la presencia del concilio como regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrentas por su nombre. Mira, de verdad, esto tú me lo cuentas a mí. Cuando yo era inconverso, yo le digo, pero ¿estaban locos? Sí, el evangelio es locura. O sea, que son azotados y le prohíben hablar de lo que querían hablar y salen regocijándose. ¿Por qué? Porque habían sido partícipes de los padecimientos de Cristo. Pues gloria al Señor. Gloria al Señor. Ellos sabían que todo lo que sucedía en su vida era a causa de los padecimientos de Cristo. ¿Te imaginas tú y yo ahí muchas veces? Tú y yo ahí, cuando muchas veces perdemos el gozo porque no sé qué me voy a poner mañana, o porque se me ha antojado una hamburguesa de ternera y solo me quedan de pollo. Miserable de mí, pobre mío. Hacemos un Jonás, ¿no? Con la calabacera. Estoy enfadado hasta la muerte. ¿Por qué, Jonás? No, porque tenía una calabacera que me estaba suponiendo un bienestar, me quitaba el sol abrasador, pero ahora ha venido un gusano mandado por el Señor y me ha quitado la calabacera. Jonás, ¿tú trabajaste por esa calabacera? Y estás frustrado por la calabacera. Y sobre todo, ¿os habéis fijado en ese detalle de Jonás? Y es que somos así, nuestro corazón es así. Estaba pasando un milagro impresionante en Nínive y Jonás que estaba atento a la calabacera. Y muchas veces nosotros estamos así. Estamos atentos a nuestro yo, a nuestro ego, a sentirme bien, a gozarme con mis ídolos y estamos perdiendo de vista el milagro impresionante que Cristo Jesús ha hecho en el Evangelio. Que hasta Nínive fue perdonado. Hasta Jonás. Jonás no se daba cuenta de eso, ¿no? De la misericordia del Señor que estaba viendo allí y Nínive con su calabacera.
Por eso la pérdida del gozo es cuando venimos mirando a Jesús, pero he apartado la mira de Él y me estoy distrayendo en otras cosas. Hagamos un ejercicio rápido. Lo tengo todo, pero no tengo a Cristo. Tengo dinero, tengo una buena familia, tengo un buen coche, tengo una buena casa, pero no tengo a Cristo. ¿Qué tengo? No tengo nada. No tengo nada. Estas cosas producen un supuesto gozo pasajero. No que sea malo tener estas cosas, ¿no? Pero no tenerlo como fuente de la motivación del corazón, del gozo. Pero si no tengo nada, o quizás sí, o quizás tengo muchas cosas, pero he entendido y abrazado las verdades del Evangelio, que Cristo se dio por mí, que me protege, que me abraza sea cual sea mi circunstancia, que todo lo que ocurre en mi vida está siendo orquestado por Dios, lo tengo todo, no necesito más. No necesito más. Perdón. Ni la voz necesito yo. Por lo menos que termine y ya. Y sobre todo, que Él pagó una deuda que yo no podía pagar. Me ha justificado delante del Padre, ha perdonado mis pecados, me ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados y me ha salvado. Hermano, esta es la fuente de mi gozo. Y nada más. Y nada más. Pablo sabría que Cristo es la fuente del gozo, la meta del gozo. Ahora, mi vida es dominada por la soberanía de Dios. Por eso el gozo de la carne es pasajero y el gozo del Señor, como es, eterno. Voy a poner una ilustración que se la he escuchado a Miguel Núñez. Y el gozo de la carne es como cuando hay una persona que decide no comer carne durante un año. Pero es una persona que le gustan más los chuletones o la carne más que a mí. Y después de un año, un hermano le invita y dice, hermano, voy a hacer un filete, ¿vienes a comer a mi casa? Y me ha imaginado, ¿no? Ese hermano, sí, claro que sí. He decidido no comer un año, pero voy a ir a tu casa y me voy a comer un filete. Cuando a ese hermano le ponen el filete delante, se cree que ha alcanzado la plenitud del gozo, ¿no? Esto ya es impresionante. Pero ¿qué es lo que va a sentir ese hermano después de comerse esa carne? Es más, ha comido más de la cuenta, se siente mal, ¿verdad? Se siente lleno, incluso se pone malo del vientre. Pues así, esa ilustración es el gozo de la carne. Parece, lo tenemos ahí delante, parece que vamos a disfrutar de él, pero al final es algo pasajero, es algo vacío. Ahora, sin embargo, el gozo del Señor es como el río de agua viva, ¿verdad? Del que ni beba, dice el Señor, que no tendrá sed jamás, porque nosotros, hermanos, tú y yo hemos sido creados para adorar a nuestro Señor. Y sí, yo entiendo y quiero ser sensible, ¿no? Hay hermanos que pueden decir, pero hay hermanos, pero es que ni te imaginas la prueba que yo estoy pasando, ¿no? Y seguramente no me lo puedo imaginar. Pero, hermano, el Señor sí. El Señor no es que se lo imagine, sino que el Señor es el que te lleva a esa prueba. Y fijaos lo que dice Pablo al final de este versículo 1. A mí no me es molesto, por si había algún hermano yo diciendo, ¿otra vez Pablo? ¿Pablo ha hablado otra vez del gozo? Y dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, si para vosotros es seguro. Lo repetiré, por eso decía al principio, lo repetiré las veces que haga falta. Si para ti esto va a ser de seguridad y de que realmente te regocijes en el Señor y esto no te va a llevar a que te crezca una raíz de amargura en tu corazón, te lo voy a repetir las veces que haga falta. Las veces que haga falta. Guardaos de los perros, dice ahora Pablo, versículo 2. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero si ahora nos damos cuenta, nosotros llegamos a este versículo 2, y si es un pasaje que tú no has leído, lo escuchas por primera vez, tú puedes estar diciendo, Jesús se ha equivocado. Estaba hablando del gozo del Señor y ahora de pronto empieza a decir, guardaos de los perros, de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero nosotros podríamos preguntarle a Pablo, ¿no? Pablo, ¿y este cambio tan brusco? Bueno, pues esto no es un pensamiento, si te ha venido este pensamiento, incluso es hasta normal, porque hay varios pensamientos sobre esta fase,
esta porción, esta parte de este texto. Hay una parte que se ha pensado que la carta de Filipenses realmente se mandó en dos partes. Primera parte hasta el versículo 1, hasta gozaos en el Señor. Y la segunda parte de la carta a partir de este versículo 2, capítulo 3. Pero sí que es verdad que esto es una gran minoría, los que piensan esto. Hay otra vertiente que piensa que mientras se escribía esta parte de la carta, Pablo se acordó y cambió de tema radicalmente, como muchas veces nosotros decimos, ay, perdona, te hago un paréntesis, antes que se me olvide te voy a decir esto. Es lo que algunos piensan. Pero la gran mayoría, hermanos, y así pienso yo también, seguro muchos de vosotros, que hay una relación directa con lo que viene Pablo hablando. Hay una relación directa. Primero porque creemos la suficiencia y la inspiración, ¿verdad?, del Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Y sobre todo, hermanos, hay pocas cosas más evidentes de la pérdida del gozo que la provocada por falsos hermanos y pastores que están en medio de nosotros. Estos perros y mutiladores querían hacer creer a los filipenses que eran necesarias las obras de la carne para ser salvos. Entonces, vamos viendo la relación, nada más que empezar. Regocijados en el Señor, guardados de los perros, porque ¿quién eran los perros? Los perros no se están refiriendo a perros literales, sino los perros era una forma que tenían de llamar los judíos a los que ellos consideraban que eran falsos maestros. Pero Pablo hace aquí un contraste y ahora llama perros a los judaizantes. Por eso nosotros podemos titular, no que vaya a predicar 2 sermones, y este va a ser más corto que el primer punto, como un mini sermón de este segundo punto, una, a causa de los perros, de los falsos creyentes, y 2, por las obras de las carnes. Pero fijaos en este versículo 2, hermanos, cómo Pablo repite hasta 3 veces que nos guardemos de los perros, los malos obreros, y de los mutiladores del cuerpo. Una vez más nos gusta más, como lo dice la Biblia de las Américas, dice que nos cuidemos de los perros, cuidado de los malos obreros, y fijaos ahora cómo lo dice, cuidaos de la falsa circuncisión. Lo entiendo mejor que los mutiladores del cuerpo, ¿verdad? Sobre todo nos llama mucho la atención cómo Pablo no omite esta forma de dirigirse a los falsos maestros. Pablo siempre, si nosotros nos damos cuenta, siempre ha denunciado a los falsos maestros y hermanos con nombre y apellido. Pablo no omite estas cosas. Es más, muchos hoy le dirían, hoy Pablo no tienes amor. Ora por ellos y dedícate a predicar el Evangelio, ¿verdad? En esta iglesia o hermanos posmodernos. Pero sin embargo, no creo que si tuviese dirigirse a alguien a un precipicio, no le advirtiera del peligro, ¿no? Si tú ves a alguien que, oye, mira, perdona, vas para un precipicio. Bueno, pues hoy muchas veces, y esto muchas veces salen los memes, le dice, oye, no me juzgues, yo voy para allá, ese es mi camino, ¿verdad? Pero esto no es lo que hace Pablo. Pablo, en su amor y seguimiento como un buen pastor que cuida a sus ovejas, le está diciendo, ovejas, cuidado de los lobos que os roban el gozo. Que os robas el gozo. ¿Y por qué? Porque los falsos hermanos y los falsos pastores, los falsos profetas, ellos están siempre alegando a las obras de la carne. En los filipenses también había un serio peligro, porque habían judíos que estaban intentando decir, igual que en Gálatas, no con la misma importancia, pero sí también de una manera muy sutil, y le estaban diciendo, oye, sí, el Señor es suficiente, pero nosotros nos hace falta la circuncisión para ser salvos. Para ser salvos. Y como he dicho anteriormente, el legalismo es una carga que no se puede soportar. No hay nada más que pueda robar más el gozo que querer justificarnos ¿cómo? Delante de Dios a través de las obras de la ley. Eso es el legalismo. Vamos a estar siempre como frustrados y desanimados. Hoy qué pecado y hacemos como Adán, nos escondemos porque no estamos viendo la gracia del Señor y escuchamos la voz de Dios y en vez de ir a Él en arrepentimiento y fe, nos escondemos, ¿verdad? Cuando Adán, no es que oí la voz, tu voz, tuve miedo y me escondí. Y yo he tenido esa experiencia, hermano. Yo he estado en iglesias donde te hacían creer que si no haces obra
no puedes agradar a Dios. Y nunca, escuchando esas cosas, hermanos, pude vivir con el gozo del Señor hasta que pude conocer realmente lo que es la gracia del Señor. No pude verlo. Te dicen, si no lees la Biblia, el Señor te va a desechar. Si no vienes a la iglesia, te vas al infierno. Si no vienes los sábados a las actividades del Señor, el Señor va a estar enfadado contigo y te va a castigar. Y sobre todo si volvemos a lo que Pablo estaba hablando del gozo del Señor, lo peor es que te hacen hacer estas cosas sin tratar con tu corazón. No es que venir a la iglesia sea malo, sino que no querer venir a la iglesia es un mal síntoma que hay en tu corazón. Pero estos perros, como lo llama Pablo, estos malos obreros, te hacen mirar solo a la ley y hacerte creer que vas a ser justificado sin tratar con tu corazón. Y sobre todo, sin mirar la gracia del Señor. Por eso, cuando nosotros conocemos que somos aptos únicamente en el amado, en Cristo Jesús, en su obra, en que Él ya agradó al Padre por nosotros, cuando podemos conocer esto, puedes conocer el verdadero gozo del Señor. Puedes conocer el verdadero gozo del Señor. ¿Cómo empieza Pablo al principio de la carta? ¿Os acordáis en el versículo 6, capítulo 1? Cuando dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Lo imagináis? A Pablo diciendo, estoy seguro de esto, que si agradáis por vuestras obras al Señor, el Señor os salvará. Automáticamente eso es una pérdida de gozo. ¿Podéis estar así delante del Señor? ¿Gozado? Yo personalmente no concibo la idea del gozo sabiendo que en cualquier momento yo pudiera perder mi salvación. O sea que ahora soy salvo, pero la salvación, Cristo lo ha hecho todo, pero ahora va a depender que yo llegue al cielo de mi fidelidad. No me puedo gozar. Si lo más frustrante, hermanos, es mirar la obra de la ley en vez de mirar a Cristo, porque cuando peco y miro la letra, miro las obras de la ley, por cierto, eso, la letra, las obras de la ley, miro la ley, siempre me voy a sentir condenado. Pero cuando hago así y miro a Cristo, al que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, al que se hizo hombre, el que vivió una vida perfecta en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, donde al Padre lo resucitó al tercer día, y ahora esa obra se ha imputado en mi cuenta, y no voy al cielo, y no soy salvo, y no que yo vaya al cielo, sino que vamos a estar eternamente con Cristo Jesús, únicamente por su obra, es fruto de su obra y de no la nuestra. El otro día, Eustacio, Quique y yo comentábamos de un pastor, ¿verdad?, de Sugel Michelin, que lo dice muchas veces, y decíamos, es que la salvación sí es por obras, decíamos los tres, ¿verdad? Efectivamente, por las obras de Cristo, decíamos. Y así es, ¿no? Qué consuelo, hermano, y qué gozo saber que pase lo que pase. Si eres hijo de Dios, si Dios te ha salvado, Dios te va a seguir perfeccionando hasta el fin. Y no como dicen estos perros, como dice Pablo aquí, estos mutiladores del cuerpo, estos malos obreros, que hacen mandamientos de hombres como lo de Dios. ¿Habéis visto hermanos que dicen, hermano, te he visto pecar? Gloria a Dios que venga a ser un hermano, aunque no nos guste, pero muchas veces te están acusando y te están metiendo una carga legalista cuando ha hecho un mandamiento de un hombre como si fuese un mandamiento de Dios. Ahora, eso sí, no le digas tú nada a estos mutiladores. No le digas nada a estos malos obreros, a estos falsos hermanos. Porque Pablo está hablando aquí de los falsos hermanos. No está hablando de hermanos que son débiles, no, de falsos hermanos. Que nos quitan el gozo, que te llevan a la amargura, que son capaces de destruir grupos, iglesias, y si le dieras una nación, destruirían una nación también. Cuidaos, dice Pablo, guardad de ellos, apartaos de ellos, que os roban el gozo, vaya a estar amargados y vaya a vivir ¿cómo? El gozo sin obediencia produce legalismo. Y vamos a estar viniendo a la iglesia sin ganas, sin gozo, como legalistas.
Pero qué gozo es saber que, como dice Pablo en Romanos 8, 38, 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, tú eres creado, podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Nada nos podrá separar de Cristo Jesús. Sería imposible vivir con el gozo en el Señor por un instante. Aunque fuera un mero instante de decir, algo depende de mí. No, lo que tú hagas, vas a manifestar lo que tú eres, pero no te va a convertir en nada. Por eso Pablo sigue diciendo, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, la verdadera circuncisión, como dice la Biblia de las Américas, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. La verdadera circuncisión, que no es de la carne, sino del corazón. Es como si Pablo dijera, vosotros judíos habéis llegado a ser gentiles y los gentiles, que somos nosotros, hemos llegado a ser judíos. Lo que Pablo está diciendo ahí, la verdad. Es que yo estoy circuncidado desde pequeño. No, la circuncisión no es de carne, sino del espíritu. Dice Pablo en Romanos, pues no es judío el que lo es externamente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino ¿quién es judío? Dice Pablo, el que lo es en el interior. Y la circuncisión, ¿de dónde, Pablo? Es la del corazón, en espíritu, no en letra, no en ley. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Tú y yo, hermanos, no dependemos de una circuncisión carnal, sino la circuncisión que nos hace el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Pablo empieza a hablar ahora y le empieza a poner énfasis a este tema para que no nos robe el gozo de lo que él viene ahora diciendo. No nos vamos a justificar por las obras de la ley. Hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué hacéis? Pero si, y a los que nos gusta el fútbol, ¿cuándo nos ponemos cuando gana nuestro equipo? Y estamos gozosos, y estamos deseando cruzarnos con personas, mi equipo ha ganado. Hermano, realmente, nuestro pecado no nos deja ver esto. Pero realmente, si nosotros entendiéramos a plenitud lo que el Señor ha hecho con nosotros, yo creo que íbamos a estar saltando. He visto a los niños que van saltando así por la calle, pues nosotros íbamos a vivir así, con ese gozo. Y es lo que Pablo está diciendo así. Guardaos, cuidado de los perros, seguimos en pecado. La manzana podrida pudre a otra manzana que esté sana. Cuidado, guardad de ello. Pero tú y yo hemos sido ya circuncidados. ¿Que eres gentil? No pasa nada. Tú eres judío, entonces, internamente. Si el Espíritu de Dios te ha circuncidado. No dependemos de una circuncisión carnal, sino de la circuncisión que nos hace el Espíritu en nuestro corazón. No nos gloriamos en las obras de la carne, hermano, descansa de eso. Descansa. Cuando peque, acuérdate de la cruz. Acuérdate que ya hemos sido sellados con el sello del Espíritu. Cuando venga un hermano y te diga, hermano, no vales nada porque has pecado, amén. Dile amén. Porque el Señor me ha salvado. El problema es que muchas veces nos quedamos ahí y hermanos que vienen así, ¿no? O personas, ya no llamarlo hermanos, sino personas que vienen como malos obreros a acusarte y a quitarte el gozo, ¿verdad? Para que te apartes del Señor. Hermano, acuérdate de la cruz. Acuérdate. Porque la forma más rápida de perder el gozo, ¿tú quieres perder el gozo en un momento? Acuérdate de tus obras. Acuérdate de tus obras. Es necesario. Pero acuérdate que hemos sido circuncidados de corazón. Que hemos sido circuncidados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Espíritu de Dios nos ha dado vida, nos ha dado un corazón nuevo y ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Imaginaos, estoy ya terminando, imaginaos que viene alguien y dice, hermano, estoy gozoso. Porque ahora voy a vivir en gozo. ¿Por qué? No, porque me he cortado un dedo.
No tiene sentido, ¿no? Bueno, pues eso es la circuncisión externa que se hacen los judíos. No tiene nada si no hay una circuncisión interna. El cambio viene del corazón y Dios nos ha puesto un corazón nuevo donde nos podemos gozar. Servimos en espíritu y en verdad y no poniendo nuestra confianza en la carne. Hermano, nuestro corazón, si tú eres creyente, si el Señor te ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos ha dado ahora la capacidad, porque nos ha dado vista para ver a Cristo lo que hizo en nosotros, para mirar allá en la cruz, para mirar en su resurrección y ver que es la fuente y el fruto de nuestro gozo. Piensa, hermano, cuando leas esta carta, piensa que son 16 veces las veces que Pablo insta a los filipenses que se regocijen. ¿Que no tienes gozo? Recupéralo, mira allí a la cruz. Acuérdate de lo que Cristo hizo por nosotros. Acuérdate de la posición que nosotros estamos, cómo estábamos antes y la dirección que estábamos tomando antes. Y cómo ahora estamos siendo guiados y hemos sido circuncidados de corazón por medio de su Espíritu. Termino con las palabras del apóstol Pablo. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Vamos a orar.